Capítulo 9. Secuelas. Cualquier persona que se acercara a Shanghái a finales de 1937 habría quedado atónita ante la terrible destrucción que había sufrido la zona durante los 3 meses de guerra. Cuando Robert Guillain, un periodista francés, llegó desde Japón a bordo del barco de pasajeros Nagasaki Maru a principios de noviembre, le impactaron las ruinas ennegrecidas de Busong, que lo recibieron como un testimonio silencioso de la batalla recién concluida. Toda la ciudad y los pueblos a su alrededor habían sido horriblemente destruidos, quemados y arrasados por los bombardeos. Asombrado, comprendí la ferocidad de la guerra moderna. En el campo circundante, incluso los edificios agrícolas más pequeños habían sido bombardeados y consumidos por el fuego. Los árboles habían sido destrozados. A lo largo de millas y millas, la escena a lo largo de la ribera del río era de ruinas y tierra quemada, salpicada con los esqueletos carbonizados de árboles y postes de señalización. El corresponsal alemán Wolf Sieng conocía Shanghái de antes de la guerra. Era una ciudad transformada la que lo recibió en su regreso el 12 de noviembre. Un paseo por las calles casi vacías de Hong Kong lo enfrentó a la atmósfera más siniestra que jamás había sentido en ningún lugar. La mayoría de los edificios habían desaparecido. Las estructuras más pequeñas se habían convertido en montones de escombros. Los cables telefónicos habían sido destrozados por las ondas expansivas de las explosiones y colgaban flácidamente justo por encima de las cabezas de los transeúntes o yacían en el suelo. ¡Qué vida, qué multitudes había en Broadway antes! Ahora la lluvia caía incesantemente desde nubes bajas sobre las calles completamente desiertas. La única señal de vida eran los aviones militares japoneses que pasaban a gran velocidad y los centinelas japoneses envueltos en largos impermeables que estaban en las esquinas con bayonetas caladas. En una ciudad donde apenas una calle había escapado al daño, el distrito de Zabei era el epicentro de la devastación. La inmediación de la estación de tren del norte había sido reducida a un paisaje lunar siniestro, con edificios destripados que se alzaban como acantilados lunares rugosos. Las carreteras de asfalto estaban surcadas por profundas fisuras, similares a las causadas por terremotos. Lilian Willens, una joven judía rusa, fue llevada por su padre a recorrer la zona después de que los combates habían terminado y el incendio se había extinguido. Quedó abrumada por la destrucción total. De repente entendí que las guerras significaban la muerte de personas reales, no estadísticas de víctimas impresas en los periódicos y mencionadas en la radio, escribió en sus memorias. No era de extrañar que incluso los expatriados, que gradualmente se habían acostumbrado a la artillería, estuvieran en estado de shock. Rara vez en la historia de los conflictos humanos una gran ciudad había sido sometida a este nivel de destrucción. Los oficiales chinos intentaron darle un giro positivo a la batalla antes de abandonar la ciudad y dirigirse a Nankín. Era importante hacer saber a la gente que sus sacrificios no habían sido en vano. Lo que se ha aprendido en Shanghái en los últimos 90 días, dijo el alcalde Yu, bien podría convertirse en un buen uso para toda la nación en la guerra de resistencia. La confianza del pueblo de Shanghái en una victoria final no puede dejar de ser compartida por sus hermanos en todo el país. Hablaba como si la guerra en Shanghái hubiera terminado, y era cierto que la Gran Guerra había concluido. Sin embargo, un conflicto de baja intensidad continuó gestándose y reclamaría muchas más vidas en los meses y años venideros. Ya en la primavera de 1938, surgieron informes de bandas armadas chinas formándose en el campo alrededor de Shanghái. Los residentes de las áreas extranjeras frecuentemente escuchaban disparos en los límites de la ciudad. En agosto de ese año, los guerrilleros lograron izar banderas chinas durante unas horas en los suburbios. En la primavera de 1939, la amenaza se había vuelto tan pronunciada que los militares japoneses comenzaron a construir un sistema de fortificaciones en Busong. Mientras tanto, la población civil no solo tenía que preocuparse por la guerra. La retirada del gobierno dejó un vacío que fue ocupado por bandas de estilo mafioso. No había nada que no hicieran y ningún mal que no cometieran, con el resultado de que las buenas personas desaparecían sin dejar rastro y los bandidos surgían en gran número, cometiendo asesinatos y violaciones todos los días, escribió un residente anónimo en una carta a los restos del gobierno municipal. A finales de 1937, los japoneses no podían saber qué pasaría en el futuro. Pensaban que habían ganado. El 3 de diciembre, el ejército de Matsui Ibane organizó un desfile de la victoria a través del asentamiento internacional no ocupado,
lo cual era su derecho como una de las potencias gobernantes. Fue un grave error de juicio. Civiles japoneses y ronin fueron reclutados para actuar como masas jubilosas alineadas en la ruta, ondeando banderas nacionales. Algunos extranjeros se sintieron provocados. Estallaron varias peleas a puñetazos entre japoneses y residentes occidentales. Cuando el desfile pasó por el gran centro de diversiones mundial, donde cientos habían muerto en el Sábado Negro, un hombre chino saltó desde lo alto de un edificio, gritando mientras caía, «¡Larga vida a China!». Cuando el desfile avanzó por la carretera de Nankín, la policía que lo acompañaba se puso tensa. Esta era la parte más arriesgada. De repente, una granada fue lanzada desde una ventana. Explotó, hiriendo a 4 soldados japoneses y a un oficial de policía británico. Los veteranos endurecidos de Matsui se desplegaron inmediatamente para encontrar y matar al asesino, pero fue un oficial de policía chino quien lo mató a tiros. El desfile se convirtió en el fiasco que la mayoría esperaba. No hizo nada para ganarse el favor del pueblo de Shanghái y demostró que los japoneses nunca podrían controlar ni siquiera esta pequeña esquina de China, mucho menos el vasto país en su totalidad. La batalla por Shanghái resultó ser la batalla internacional más sangrienta en Asia desde la guerra ruso-japonesa a principios de siglo, y fue en gran parte sangre china la que se derramó. A finales de octubre, los japoneses estimaron que China había sufrido 250,000 bajas militares luchando por la ciudad. En los meses posteriores al fin de la batalla, los chinos cifraron el número en 187,200. Algunos incluso estimaron que llegó a ser tan alto como 300,000. Sin importar la cifra exacta, el resultado de la batalla fue una carnicería de dimensiones catastróficas, que golpeó con especial severidad a las mejores divisiones chinas entrenadas por los alemanes de Chiang Kai-shek. China recibió un golpe del que no se recuperaría completamente hasta 1944, tras una masiva ayuda estadounidense. La alta tasa de bajas fue el resultado de una combinación de factores. Muchos soldados chinos entraron en la batalla esperando plenamente morir. Su disposición a lanzarse en ataques suicidas contra posiciones bien fortificadas elevó las tasas de mortalidad mucho más allá de lo que habrían alcanzado de otra manera. Las tácticas chinas también contribuyeron a la tasa de bajas. Su uso de la superioridad numérica para contrarrestar la ventaja material de Japón llevó a lo que esencialmente fue un enfrentamiento de carne contra acero. En un sentido bastante sombrío, este enfoque tenía cierta lógica, pero no obstante estaba en marcado contraste con la renuencia de los comandantes chinos a sacrificar cualquiera de sus costosos equipos importados. Mientras estaban dispuestos a desperdiciar sus mejores formaciones con casi total abandono, protegían armamento clave hasta el punto de no usarlo. Las divisiones de élite 87 y 88 fueron casi agotadas en unos pocos días de intensos combates a finales de agosto, mientras que la artillería de Pudong mantuvo su actividad al mínimo durante los 3 meses por temor a atraer ataques aéreos japoneses. Uno debe preguntarse qué obtuvo Chiang Kai-shek a cambio de este masivo sacrificio. La respuesta depende de lo que él se propuso lograr, y no hay consenso al respecto, en parte porque probablemente fue impulsado por una mezcla de motivos. Si su objetivo principal era alejar a los japoneses del norte, donde habían ganado una serie de victorias fáciles, la batalla de Shanghái fue un éxito chino. A medida que avanzaba el otoño de 1937, los comandantes japoneses se vieron obligados a desviar cada vez más su atención, junto con hombres y material, al área tácticamente mucho más compleja alrededor de Shanghái, donde su superioridad técnica contaba menos que en la llanura del norte de China. Sin embargo, mover la guerra al centro de China trajo sus propios riesgos. Puso en peligro el corazón económico de la nación, que también estaba cerca de su capital política en Nankín, e invitó finalmente a una ocupación japonesa que duraría casi 8 años. Si Chiang Kai-shek también estaba motivado por el deseo de atraer la atención extranjera, es menos evidente si obtuvo lo que quería. Ciertamente tuvo la oportunidad de librar una guerra frente a una audiencia de miles, reunidos en el asentamiento internacional y la concesión francesa, así como frente al resto del mundo que podía seguir el conflicto a través de los medios. Shanghái ya albergaba a docenas de corresponsales extranjeros antes de que estallara la guerra, y con el inicio de las hostilidades, muchos más llegaron en barcos de vapor para informar sobre el conflicto en evolución. Durante 3 largos meses, Shanghái estuvo en las portadas de los principales periódicos del mundo.
Los chinos también demostraron ser hábiles en la propaganda, sacando el máximo provecho, por ejemplo, de la desesperada y militarmente inútil lucha del batallón perdido en Zabei a finales de octubre. Sin embargo, ninguna de las grandes potencias se sintió tentada a intervenir y ofrecer algún tipo de apoyo sustancial a China. Incluso la conferencia de Bruselas resultó no ser de ayuda directa para la causa china. No solo el mundo occidental estaba interesado en el conflicto, sino también la Unión Soviética. Chiang Kai-shek tenía grandes esperanzas de que Moscú pudiera proporcionar ayuda, y los registros históricos parecen sugerir que los diplomáticos soviéticos lo incitaron deliberadamente con promesas vagas de apoyo. China luchó para invitar a la Unión Soviética a entrar en la guerra contra Japón. Sin embargo, el resultado final pudo haber sido exactamente lo opuesto. Debido a que China entró en guerra con Japón, la Unión Soviética no tuvo que hacerlo. Cualquier ataque que Japón podría haber lanzado contra la Unión Soviética se volvió imposible, al menos a mediano plazo, por la necesidad de someter al gigante chino, que aunque débil, seguía siendo un gigante. La Unión Soviética comenzó a proporcionar ayuda material a China. Los primeros de casi 300 aviones de ataque y bombarderos rusos llegaron a mediados de octubre, pero fue un pobre sustituto de un verdadero aliado. Además, mientras la Unión Soviética emergía como un socio renuente para China, China perdió la robusta asistencia que había recibido de los alemanes. Los alemanes jugaron un papel clave en Shanghái en 1937. Cada unidad china importante tenía al menos un asesor alemán asignado. Esto se reflejó en varios niveles diferentes. La decisión estratégica de Chiang de resistir en Shanghái parece haber sido fuertemente influenciada por las opiniones de Falkenhausen. De manera similar, el principal asesor alemán parece haber tenido un impacto considerable en las elecciones tácticas de China. Sus opiniones sobre la necesidad de mantener la ciudad de Luodian, o de concentrar la mayor parte de los combates durante las horas de oscuridad, también coincidieron con el comportamiento real de los chinos en el campo. Los oficiales alemanes más abajo en la jerarquía ayudaron en la lucha contra Japón, ya fuera porque sentían lealtad hacia China o porque simplemente anhelaban una oportunidad para probar sus habilidades en una batalla real. Debe considerarse un pequeño milagro que, según las fuentes, ningún alemán perdiera la vida en Shanghái. A pesar de su entusiasmo, los alemanes descubrieron gradualmente que su influencia estaba disminuyendo. Chiang Kai-shek y sus comandantes comenzaron a ignorar sus opiniones. No escucharon cuando los alemanes sugirieron lanzar asaltos sorpresa contra áreas débiles a lo largo de la línea japonesa, o propusieron organizar contraataques rápidos contra las fuerzas de desembarco antes de que hubieran acumulado una masa crítica. Más gravemente, Chiang se aferró a Shanghái mucho después de que tuviera sentido, militar o políticamente, hacerlo, en un momento en que los alemanes habrían considerado más oportuno cortar las pérdidas y retirarse de manera ordenada a mejores posiciones en la retaguardia. Los alemanes debieron darse cuenta de lo que se quería decir cuando se afirmaba que la furia obstinada de Chiang era tanto su mayor fortaleza como su mayor defecto. Chiang había aceptado la propuesta inicial alemana de luchar por Shanghái, y estaba decidido a llevarlo hasta el final, sin importar el costo para sus hombres. Los alemanes abandonaron China y regresaron a casa principalmente durante el curso de 1938, justo a tiempo para la guerra en Europa. Generalmente no parece que hayan puesto su experiencia en China en un uso particular. Las lecciones que habían aprendido sobre la guerra urbana aparentemente fueron ignoradas en gran medida, por útiles que podrían haber sido en Stalingrado en el invierno de 1942 y 1943, o en innumerables otras ciudades europeas. En cambio, todos tuvieron experiencias bastante convencionales durante la guerra. Falkenhausen encabezó el gobierno militar en Bélgica de 1940 a 1944 y fue juzgado después de la guerra principalmente por su papel en la ejecución de rehenes belgas. Fue devuelto a Alemania y liberado en 1951. Murió en 1966, a la edad de 87 años. Chiang Kai-shek permaneció agradecido por los servicios de su principal asesor alemán y le proporcionó asistencia, principalmente en forma de dinero, en los años posteriores a la guerra. Un alemán, al menos, terminó con una historia más extraña que la ficción. Ese fue Robert Bouchard, el oficial cuya ascendencia judía había puesto en suspenso su carrera militar. De vuelta en Alemania, dejó el ejército pero escribió la mayor parte de un informe posterior a la acción,
Die Schlacht bei Shanghái, o la batalla en Shanghái, para el alto mando alemán. Mientras tanto, su padre había sido internado en el campo de concentración de Dachau, antes de ser liberado y emigrar al Reino Unido. Pero aunque Robert Bouchard había tenido buenas razones para odiar a los nazis, terminó luchando por ellos más intensamente que la mayoría. Cuando estalló la guerra, aceptó una oferta para regresar a las Fuerzas Armadas. Ascendido al rango de capitán, participó en la formación del Sonderverband 288, una unidad que debía operar en el norte de África y el Medio Oriente en un papel no convencional similar al del Long Range Desert Group, la fuerza de comandos británica. El Sonderverband nunca cumplió su propósito original, pero fue asignado al Afrika Korps como una unidad de combate estándar. Bouchard fue puesto a cargo de una compañía de reconocimiento blindado y recibió la Cruz de Caballero en agosto de 1941. Esto lo convirtió en uno de los alemanes de ascendencia judía más condecorados durante la guerra. Más tarde, tuvo una explicación simple de por qué había luchado por un régimen que había asesinado a millones de personas como él. Serví porque quería demostrar que la basura racial de Hitler era incorrecta, dijo. Quería demostrar que las personas de ascendencia judía eran en verdad soldados valientes y valerosos. Aunque los chinos fueron los que más sufrieron en y alrededor de Shanghái en 1937, la batalla también resultó mucho más costosa para los japoneses de lo que cualquier general o almirante del orgulloso imperio había previsto. Para el 8 de noviembre, el número total de bajas militares japonesas en la batalla fue de 9,115 muertos y 31,257 heridos. Las fuerzas japonesas se beneficiaron de una superioridad aplastante en artillería y poder aéreo, pero esto no pudo compensar el hecho de que los soldados en el frente tuvieron que pagar el precio por las constantes subestimaciones arrogantes de la fuerza y la voluntad de lucha china por parte de sus superiores. El envío de refuerzos ocurrió de manera fragmentada, y Matsui y los comandantes de campo nunca sintieron que tuvieran suficientes hombres a su disposición para lograr un fin rápido y decisivo de la campaña. No obstante, cuando la batalla por Shanghái se acercaba a su fin, Matsui ganó confianza en que había acumulado suficiente impulso para asestar un golpe a Chiang Kai-shek del que nunca se recuperaría. En una entrevista con un reportero alemán a finales de octubre, Matsui había dicho que después de tomar Shanghái, el ejército japonés marcharía hacia la capital política de Nankín si fuera necesario. Era un hombre con instintos políticos agudos, que sabía que siempre era mejor pedir perdón después del hecho que buscar permiso antes. Nunca pedí órdenes a mi gobierno, dijo a un grupo de periodistas. Todo lo que está sucediendo aquí está ocurriendo bajo mi entera responsabilidad. Es dudoso que los japoneses hubieran continuado hacia Nankín sin un general agresivo como Matsui al mando. Durante los primeros días después de la caída de Shanghái, simplemente persiguieron a las columnas chinas en retirada. Esto fue un movimiento táctico sólido, y no implicaba necesariamente ninguna decisión estratégica más amplia de ir hasta Nankín. Sin embargo, después de que los japoneses realizaron otro desembarco anfibio sorpresa el 13 de noviembre, esta vez en la orilla sur del río Yangtze, parecía que había muy poco que protegiera al ejército chino de un colapso completo. El 15 de noviembre, los comandantes japoneses en el área de Shanghái decidieron dirigirse a Nankín y poner fin a la guerra de una vez por todas. En su camino hacia la capital china, las divisiones japonesas marcharon a través de una zona una vez próspera y densamente poblada, cuyos productos de seda habían llegado a los mercados de la antigua Roma. La convirtieron en un desierto ennegrecido y desolado donde las únicas criaturas vivientes eran perros callejeros antinaturalmente engordados por alimentarse de cadáveres humanos. Los soldados masacraban rutinariamente a los civiles que encontraban, a veces como una forma de entretenimiento después de un largo día en la carretera. En las raras ocasiones en que soldados individuales cuestionaban la necesidad de esta dureza, los oficiales explicaban que era una retribución por la feroz resistencia ofrecida por el ejército chino. Kurosu Tadanobu, un soldado de la 13ª División japonesa, describió lo que sucedió cuando su unidad de artillería entró en un pueblo y estableció un campamento para la noche. Tomábamos a todos los hombres detrás de las casas y los matábamos con bayonetas y cuchillos, dijo. Luego encerrábamos a las mujeres y niños en una sola casa y las violábamos por la noche. Yo no lo hice, pero creo que los otros soldados violaron bastante. Luego, antes de irnos a la mañana siguiente, matábamos a todas las mujeres y niños, y para rematar, prendíamos fuego a las casas, para que incluso si alguien regresaba,
no tuviera un lugar donde vivir. Para diciembre de 1937, el ejército japonés llegó a Nankín. Cualquier prestigio que pudiera haber ganado debido a su destreza militar en Shanghái y más allá, fue completamente borrado por la orgía de violaciones y asesinatos que parecía no tener fin, sino que más bien se intensificaba como si la vista de la sangre avivara el apetito japonés por más. Los días se convirtieron en semanas. Se convirtió en la infame violación de Nankín. Un residente extranjero anónimo de la ciudad describió lo que significaba la vida bajo la ocupación japonesa. A mediodía, un hombre fue llevado al cuartel con la cabeza quemada hasta quedar negra como ceniza, sin ojos ni orejas, con la nariz parcialmente, un espectáculo espantoso. Lo llevé al hospital en mi coche, donde murió unas horas después. Su historia fue que era uno de un grupo de unos 100 que habían sido atados juntos, luego rociados con gasolina y prendidos fuego. Roberto Wilson, un cirujano estadounidense en el Hospital Universitario de Nankín, describió los horrores que presenció en una carta a su familia fechada el 18 de diciembre de 1937, dos niñas, de unos 16 años, fueron violadas hasta la muerte en uno de los campamentos de refugiados. En la escuela secundaria de la universidad, donde hay 8,000 personas, los japoneses entraron 10 veces anoche, saltando el muro, robaron comida, ropa y violaron hasta que quedaron satisfechos. Mataron a bayonetazos a un niño pequeño, y pasé 1 hora y media esta mañana cosiendo a otro niño de 8 años que, tenía, 5 heridas de bayoneta, incluyendo una que penetró su estómago. Matsui parece haber quedado horrorizado cuando se dio cuenta de la magnitud de las atrocidades cometidas por sus tropas. Según un informe, posteriormente sometió a sus oficiales superiores a una reprimenda personal que sorprendió a todos los presentes por su severidad. Sin embargo, esto no lo salvó de la horca. Fue sentenciado a muerte por el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente y ahorcado en la prisión de Sugamo en Tokio en diciembre de 1948. Tani Isao, el comandante con gafas de la 6ª División de Infantería, fue enviado de vuelta a China después de la guerra para responder por los crímenes cometidos por sus tropas. Fue ejecutado en Nankín en abril de 1947. Eso fue años después. En diciembre de 1937, como niña pequeña, Lilian Willens tenía solo ideas vagas sobre lo que estaba sucediendo en Nankín. Mantenida en la oscuridad por sus padres preocupados, no obstante vio las espantosas imágenes en los periódicos locales. Los enanos japoneses eran muy malos, le dijo su niñera china, Ouldama. Luego, la mujer explicó ominosamente cómo la guerra había estallado en China cada 5 años, primero en 1927, luego en 1932 y ahora en 1937. En 5 años más, los japoneses atacarían de nuevo, dijo. Estaba casi en lo correcto. 4 años y un mes después de que sonara el último disparo en Shanghái, se disparó el primer tiro en Pearl Harbor. Solo entonces la lucha solitaria de China se convirtió en una guerra mundial.